Meditación con John Jairo Osorio. Un saludo muy especial para todos. Soy John Jairo Osorio, misionero de la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia. Y quisiera en este momento compartir con ustedes un mensaje muy especial, sobre todo en esta época que estamos enfrentando tiempos tan difíciles, para que a través de este consejo que nos trae un hermoso pasaje de la palabra de Dios, específicamente el libro de los Hechos, en el capítulo número 27. Quisiera que juntos nos adentráramos en este pasaje para comprender varias cosas. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿cómo estamos afrontando esta crisis? ¿De qué manera? La segunda: ¿qué provecho le estamos sacando a esta crisis? La tercera: después de pasar esta crisis, ¿qué va a hacer con mi vida? ¿Qué rumbo va a tomar nuestra vida? Y específicamente usted y yo, ¿qué decisiones vamos a tomar? Sería muy triste que al terminar o al culminar esta crisis siguiéramos siendo los mismos, siguiéramos en la actitud de indiferencia, de dureza de corazón, de pensar que la vida tiene que seguir en el mismo ritmo de afanes, de vanidad, y sería muy triste que esta lección o esto que estamos experimentando no nos lleve a valorar lo que es realmente importante. Por eso les motivo a que juntos vayamos a este hermoso pasaje de Hechos, repito, capítulo 27. Voy a comenzar con el versículo número 1. Dice: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Este es un pasaje que nos habla la historia de cuando Pablo fue llevado rumbo a Italia, específicamente a Roma, y fue llevado en una embarcación a través del mar. Y pues leyendo este pasaje y estudiándolo, veo que se ajusta y que aquí podemos ver, o mejor oír la voz de Dios, el consejo de Dios, para que podamos entender y comprender esta situación que estamos viviendo. La primera frase de este versículo dice: cuando se decidió. Se habla de decisiones. La primera enseñanza, lo primero que tenemos que entender cuando enfrentamos esta crisis, es que debemos y nos debe llevar esta situación a tomar decisiones. Pero no decisiones superficiales, sino grandes decisiones en nuestra manera de vivir, en nuestra vida. Grandes decisiones, yo las llamo decisiones en pos del Señor, en pos de Dios. Decisiones que me lleven a ver la vida de una manera distinta, que me ayuden o que me permitan cambiar mi manera de verme a mí mismo y de ver a los demás. Esta crisis, y esa es la primera enseñanza, tenemos que aprovecharla para este primer punto, para tomar decisiones. La pregunta es: ¿ya ha empezado a tomar grandes decisiones en su vida con respecto a su familia, con respecto a su vida interna, a su crecimiento personal, a su vida espiritual? ¿Ha ido comprendiendo que esta crisis nos está llevando a entender qué es lo más importante en la vida? Pero la pregunta es: ¿estoy tomando decisiones? Ese sería nuestro primer punto. Decisiones en pos de Dios. Decisiones que me lleven a cambiar, a mejorar, a ir avanzando peldaños en la madurez personal, en el crecimiento como persona. Decisiones que me lleven a entender
que la vida va mucho más allá que simplemente tener cosas materiales, que simplemente vivir por vivir o existir. La vida es un tesoro muy grande, pero tenemos que entenderla a la luz de lo que Dios nos está hablando en este hermoso pasaje. Vamos al versículo 2. Dice: y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Embarcándonos. Hoy escuchaba una bendición que estaba dando el Papa en la Plaza de San Pedro, por cierto, totalmente vacía, pero decía algo que me llamó mucho la atención. Él estaba analizando un pasaje del Evangelio y decía: todos estamos en la misma barca. Y aquí dice lo mismo, embarcándonos. Esta crisis nos debe llevar a entender una segunda cosa muy importante, y es que todos estamos, como dice el Papa, analizando la palabra de Dios, todos estamos en el mismo barco. Es decir, esto nos compete a todos y nos debe llevar a una actitud de ya no vivir independientes el uno del otro. Generalmente nosotros pensamos y decimos: bueno, yo hago con mi vida lo que yo quiera, yo hago con mi vida lo que a mí me parezca. Pero si algo tenemos que entender en esta crisis es que toda decisión que usted tome, por muy pequeña que sea, afectará de una u otra manera a su familia, a sus hijos, a su esposa, en el caso de las damas, al esposo, al vecino, porque todos estamos en una misma barca. Creo que por primera vez estamos entendiendo nuestra responsabilidad de cómo vivimos y de cómo tenemos que actuar. Pero vuelvo a repetir, lo importante es que esta crisis nos esté llevando a entender y a tomar decisiones y nuevas decisiones que nos hagan cambiar la manera de ver la vida. Nunca más usted vuelva a vivir pensando que la vida es suya y usted hace con su vida lo que quiere, porque somos seres interdependientes. Esto nos debe llevar a una corresponsabilidad de saber que lo que yo hago va a afectar de una u otra manera a la sociedad en la cual vivo. Y eso me debe llevar, por eso, a vivir de una manera más honesta, más justa, a comprometerme más con el medio ambiente, con la gente, con mi familia, conmigo mismo, con Dios. Veamos el versículo número 3. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, quiero repetir eso, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. En tercer lugar, esta crisis nos debe llevar a eso, a tratarnos más humanamente, a que nos importe la vida de los demás. Generalmente hemos vivido con aquel principio que dice: cada uno que se las arregle como pueda. Pero mire que Dios nos está llevando en esta situación y nos está permitiendo entender que yo no puedo vivir con ese principio tan egocéntrico y tan egoísta de no ver la necesidad de los demás. Y otra cosa que dice acá, literalmente, dice: tratándolo humanamente. Y aquí quiero yo recomendarle algo para que sea una decisión, pero importante en su vida. Vea a las demás personas como personas y criaturas de alto valor, porque son hechura de Dios. Toda esta crisis nos debe llevar a ver a la otra persona con respeto. A veces pensamos que porque la otra persona es diferente a mí, piensa distinto,
tiene otro color político, tiene otro color religioso, entonces yo estoy facultado para señalar, criticar, condenar y juzgar. Y no debe ser así, porque cada persona debe ser tratada humanamente. O sea, por encima de usted preferir solamente a los que piensan como usted, a veces los cristianos cometemos un error muy grave y es que vemos con buenos ojos a los que están en nuestra congregación, a los que de una u otra manera nos acompañan en lo que nosotros creemos y vemos con malos ojos o con cierta actitud como negativa a aquellos que piensan diferente a nosotros. Y no debe ser así. Usted tiene que aprender a ver el valor de una persona, a ver el valor de un ser humano, por pequeño que sea, por diferente que sea. A veces como que metemos a la gente y la vamos como señalando en las diferentes etapas sociales o cuadros sociales que les vamos haciendo nosotros mismos. Pero no debe ser así. Esta situación y este enemigo que estamos enfrentando nos está dando a entender que todos somos hechura de Dios, que todos somos humanos y merecemos ese trato amable. Aquí el versículo en la segunda parte dice, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Que nosotros tomemos la decisión de volvernos más sensibles a la necesidad de un ser humano. Porque toda persona, por mala que sea, por contradictoria que sea, es un ser humano que necesita. Cuando un esposo mira a la esposa y simplemente critica todo lo negativo que ella tiene, quiere decir que está enceguecido para no ver todas aquellas cosas positivas, buenas que puede tener una persona y ver la humanidad. Hay un versículo en la carta a los Corintios donde el apóstol Pablo dice, considerando a los demás como si fueran superiores a ti mismo. Y eso es de mucho valor. Cuando yo aprendo a ver a las demás personas y a valorar su humanidad, a respetar su condición humana porque son humanos, entonces yo adquiero un compromiso para tratarlas y ser sensible a su necesidad y para respetarlas, para respetar sus derechos y para aún entender de que tiene derecho de pensar diferente a mí y ser diferente a mí. Vamos al versículo número 4. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Qué hermosa frase. Porque los vientos eran contrarios. Y aquí nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Cuál es nuestra actitud cuando los vientos son contrarios? ¿Cómo debo actuar? Muchas personas, cuando hay situaciones difíciles, solamente se quejan, le echan la culpa al uno, al otro, o se llenan de un lenguaje negativo, se llenan de pesimismo, critican, condenan, juzgan. La pregunta es, ¿cómo debo enfrentar las dificultades? Seguramente usted ha escuchado aquella famosa lección del águila o de las aves en general, que aprovechan los vientos contrarios para elevarse mucho más arriba. Y eso es una linda enseñanza. Yo tengo que aprovechar los vientos contrarios para crecer por dentro, para avanzar, para tomar nuevas decisiones y para permitir que cada día mi vida sea de bendición para muchos. Las crisis son necesarias porque las crisis como que nos mueven el piso, nos desacomodan de nuestra propia comodidad, nos desacomodan el nido y nos llevan a nuevas ideas, nos llevan a desarrollar creatividad, nos llevan a pensar diferente. Por eso, cuando yo pienso en todo esto que estamos enfrentando, digo, bueno, Dios en su soberanía lo permite,
aunque sabemos que todo esto que estamos viviendo no es culpa de Dios, sino que es el resultado de lo que el mismo hombre está sembrando en el ambiente, el resultado de la irresponsabilidad de nosotros mismos como hombres en cuanto al mundo, en cuanto a la vida, en cuanto a la forma como hemos administrado este planeta. Pero Dios es misericordioso y Él nos está enseñando y nos dejó este manual, la palabra de Dios, para darnos herramientas para cuando tenemos que afrontar las crisis, porque Él está con usted, Él está con nosotros. Entonces no lo olvide. ¿Qué actitud usted está tomando frente a los vientos contrarios? Aprovechemos los vientos contrarios para tomar excelentes decisiones, para crecer, para avanzar, para desarrollar un nuevo lenguaje, una nueva manera de ver la vida. Y entonces habrá valido la pena que hayamos pasado por esta situación difícil. Vamos al versículo número 7. Estoy tomando los versículos más claves para sacar enseñanzas muy importantes en este tiempo especial. Dice el versículo 7, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Hay dos frases que me llaman la atención en este versículo. Dice, pasaron muchos días y a duras penas. Aquí lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar es que en medio de la crisis yo tengo que desarrollar paciencia. Porque hay crisis que pueden durar de un día para otro. Pero esta crisis todos sabemos que llevará tiempo. Y eso nos tiene que desarrollar en el corazón la paciencia. Pero no una paciencia estática, sino una paciencia dinámica. Que nos lleve a mejorar, a crecer, a aprovechar el tiempo. Aprovechar el tiempo en familia. Aprovechar para crecer por dentro. Y para que nuestra vida vaya, como decimos en nuestra familia de la fe, de lo bueno a lo mejor, de lo mejor a lo excelente y avanzar hacia lo perfecto. A veces pensamos y queremos que las pruebas pasen de la noche a la mañana, pero cuando Dios permite o cuando una prueba toma tiempo, es porque Dios nos está hablando y nos está enseñando lo que significa la paciencia, el saber esperar. Pero la paciencia, vuelvo y repito, una paciencia dinámica que nos lleve a avanzar y a crecer en nuestra manera de ser, en nuestra manera de vivir. Miremos el versículo número 8. Y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. La dificultad nos lleva a buenos puertos. Qué interesante esa frase. Yo siempre me he preguntado por qué el Espíritu Santo en la Biblia a veces insiste en colocar ciertos nombres. Porque podría haber dicho la Biblia acá, llegamos a un puerto, a un lugar. Pero el Espíritu Santo se tomó el trabajo de que quedara impreso este nombre. Con dificultad llegamos a buenos puertos, así se llamaba ese lugar. Pero tomándola como enseñanza en este tiempo de crisis, usted tiene que comprender que es la dificultad que nos lleva a buenos puertos. Diciéndolo de otra manera, son las dificultades las que nos llevan a mejores decisiones, a mejores niveles, a buenos puertos. Son las dificultades las que nos llevan a crecer y avanzar. Son las dificultades, o como dice aquí, las duras penas, ¿cierto? Las dificultades, como dice el versículo 8, que nos llevan a mejores momentos. Siempre hemos oído aquella frase que nos da mucha esperanza, que dice que detrás de una tormenta viene la calma.
Y nosotros tenemos que creer eso. Por eso no le debemos tener miedo a la dificultad, la debemos ver como un gran desafío que nos permita desarrollar más tenacidad, mayor creatividad, pero para avanzar en una vida mejor. Créale a Dios que Dios nos llevará y lo llevará a usted y a su familia a buenos puertos, a mejores bendiciones. Eso le llenará el corazón de esperanza, de tranquilidad, creyendo en esta promesa. Veamos el versículo número 9. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Aquí vemos dos palabras muy interesantes, y es la palabra ayuno y la palabra amonestación. Y el versículo las liga a las dos, ayunar y la palabra amonestación. Es muy importante que en tiempos de crisis usted aprenda y todos aprendamos a agudizar el oído para escuchar la amonestación que viene del cielo. El ayuno, pues, ha sido una herramienta que en la Biblia se nos muestra como una herramienta para agudizar el oído, para que nuestro oído esté más sensible a la voz de Dios. Qué bueno que en este tiempo de crisis, además pues de todo lo que tenemos que hacer en la casa, el trabajo en casa, atender a los hijos, dedicar tiempo a organizar, a estudiar, a avanzar, que es importante, dediquemos un buen tiempo a escuchar la amonestación de Dios. Una amonestación es como una motivación, es algo que Dios me está diciendo para moverme el piso y para que yo tome decisiones en pos de Él. Y es muy importante que en este tiempo usted evalúe que no pasen los días sin que cada día usted aparte unos minutos a meditar, a pensar y a decirle a Dios: habla a mi corazón, agudiza mi oído para escuchar tu amonestación. Leamos el versículo número 10. El versículo 10 dice: y diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión, dice el versículo 11, daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Aquí Pablo representa el instrumento de la voz de Dios. Y algo muy importante que tenemos que entender en este tiempo de crisis es que jamás yo debo desechar el consejo de Dios. Claro, yo debo atender a las recomendaciones que nos están dando, pero no debo desechar el consejo de Dios. Porque ¿sabían ustedes que Dios siempre habla? Él no es un Dios mudo. Él habla a su pueblo. Él habla al corazón. Pero oír la voz de Dios es un arte que se aprende, y generalmente se aprende en medio de las crisis, en medio del desierto. Hay un versículo en el Antiguo Testamento que dice: he aquí, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Miren esa frase tan hermosa. He aquí, le llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Porque cuando uno está pasando un desierto, una situación extrema, difícil como lo es un desierto, esa prueba, esa situación difícil hace que el corazón se vuelva más sensible. Yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, de visitar hospitales, y uno se da cuenta que allí la gente, es muy escaso encontrar una persona que le diga a uno: no me visite, no quiero que ore por mí, porque la gente está en una situación tan supremamente delicada que uno le dice a un enfermo en un hospital: mire, ¿le gustaría que yo ore por usted? Ahí mismo la persona dice a uno: claro, oiga, ore por mí. Porque en medio de la crisis, en medio de la enfermedad, en medio del dolor,
el corazón se vuelve sensible. Muchas personas realmente aprenden a tener misericordia de los demás solamente cuando han pasado por situaciones difíciles. Es como si un amigo le dijera a uno, acaba de morir mi madre, he llorado mucho, y que yo le diga, usted llora por esa bobada, sabiendo que su mamá es cristiana y ella va a la presencia de Dios. No llore por eso, ella está bien. Eso se llama una actitud de legalismo y de falta de misericordia, donde lo que ese amigo necesita es que yo seguramente le acompañe, le respalde, le consuele, le ayude, le diga una frase que le dé a entender que yo estoy ahí a su lado, que puede contar conmigo en su momento difícil. Entonces, a veces nosotros, como dice acá, damos más crédito a otras cosas que a escuchar la voz del Señor y desechamos el consejo de Dios. Y resulta que es muy importante pedirle al Señor que nuestro corazón se ensanche y se vuelva sensible a lo que Él nos quiere enseñar, a lo que Él nos quiere hablar. Miremos el versículo 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Quiero concentrarme en esa frase, si la puedes subrayar, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban. Esta situación crítica que estamos viviendo nos debe hacer cambiar y mejorar nuestras metas, nuestros deseos. ¿Cuál es el objetivo de la vida? A veces pensábamos solamente en términos y deseos de solamente lo material, más dinero, más influencia, más fama, más autoridad para sentirme que estoy por encima de los demás. La pregunta es, ¿qué está haciendo esta crisis y cómo la estamos aprovechando para evaluar nuestros deseos, lo que deseamos, nuestras metas, hacia dónde estamos orientando nuestra vida? A ellos les parecía que ya tenían lo que deseaban, pero a veces usted dice, yo ya sé lo que deseo en la vida, y resulta que evaluando realmente sus deseos, usted se da cuenta que lo que desea no es lo más importante, no es lo que vale la pena. Pero qué bueno que estamos pasando por esta situación, lo digo de la mejor manera, entendiendo que es una situación horrible, pero que debemos entender que Dios nos permite esta situación para que nosotros evaluemos nuestros deseos, es decir, nuestros proyectos, nuestras metas. ¿Qué es lo que deseo en la vida? ¿Cuál es mi mayor deseo? Si usted todavía piensa solamente en términos de solo lo material, usted todavía no ha entendido en qué debe consistir lo más deseable. Esto nos hace recordar al rey David y los salmos. Un salmo que dice, ¿a quién tengo yo en los cielos? Escribía otro hombre de Dios llamado Asaf, contemporáneo de David. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en esta tierra. Y en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, el Señor dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y los demás deseos serán añadidos. Pregúntese, con este tiempo de crisis, usted está evaluando cuáles son sus reales deseos, qué es lo que usted realmente debe desear en la vida. Esa es la idea, que aprovechemos este tiempo para evaluar. Miremos el versículo 14. Dice, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. A veces las cosas pueden empeorar, pero si empeoran, yo debo desarrollar algo que se llama tenacidad. Cuando las cosas se ponen más difíciles, yo debo desarrollar más firmeza, más tenacidad, más fuerza
para enfrentar la vida. Siempre me ha gustado la historia de un hombre de la Biblia, del Antiguo Testamento, llamado Caleb. Él tenía ya 85 años y cuenta su testimonio y dice: ahora tengo 85 años, pero le he cumplido al Señor en estos años de vida y me siento como si todavía tuviera 40 años. Es un hombre que resalta una cualidad en la vida y es la persistencia, la perseverancia, la firmeza para insistir en una meta, en un objetivo como es ir en pos de decisiones, en pos del Señor. Cuando en nuestras vidas, como dice acá este versículo 14, aparezca el viento huracanado, tenemos que desarrollar en medio de esa crisis la persistencia, la tenacidad, la fortaleza, la perseverancia que no nos permita volver atrás. Y eso es lo que yo les pido que tengamos en este tiempo. Persevere, persista, insista, no desista en seguir creyendo, en seguir hablando un lenguaje de fe y creyendo que Dios lo llevará de lo bueno a lo mejor, a usted y a su familia, de lo mejor a lo excelente, y veremos la bendición del cielo. El versículo 18 me llama la atención. Dice: pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Bueno, este término alijar es un término que aquí está dentro del contexto de lo que es una embarcación. Si miramos el diccionario, la palabra alijar significa aligerar la carga de una embarcación, o también significa alijar, descargar, o sea, quitar la carga. Cuando la embarcación estaba tan pesada que ya se estaba hundiendo, entonces ellos quitaban la carga, echaban la carga al mar. Y aquí tenemos otra enseñanza, pues, pero espectacular en este tiempo de crisis. Este tiempo nos tiene que llevar a renunciar y a quitar de nuestra vida aquellas cosas que se nos están volviendo cargosas. En otra parte, el apóstol San Pablo dice: despojaos de todo peso, porque estamos corriendo una carrera en mejorar la vida, y por eso tenemos que renunciar. Aquí hay varias palabras que este tiempo nos tiene que llevar. Por eso les decía del principio que sería algo muy triste que pasara este tiempo y no tomáramos decisiones. Debemos tomar la decisión de arrancar de nuestra vida, de quitar la carga de nuestro corazón de aquellas cosas que nos están deteniendo, que nos están permitiendo no avanzar. Hay muchas cosas que hemos tomado en nuestra manera de vivir que no son necesarias, que por el contrario nos estresan. Por ejemplo, el corre-corre de la vida, el pensar que la vida es correr aquí, correr allá, y hacer dinero y trabajar como locos para hacer dinero y para hacer dinero. Y hemos dejado de un lado el tiempo en familia, el tiempo con Dios, el tiempo para crecer por dentro, para crecer como personas. Y eso necesariamente no tiene que ver con el ir a una universidad. Claro, el ir a una universidad me capacita para tener herramientas en la vida, para mi profesión, pero otra cosa tiene que ver con el crecer como persona. Hay gente que son letrados, tienen muchos títulos, pero por dentro son vacíos, porque tenemos que entender que la vida me debe llevar, y sobre todo los tiempos difíciles, me debe llevar a que yo debo tomar la decisión de dejar, quitar de mí lo que no sirve y adoptar nuevos estilos de vida. Es como en la labranza, cuando el labrador arranca la maleza, pero no deja el terreno solo, porque si lo deja solo, vuelve la maleza de nuevo. Arranca la maleza
y siembra nuevas semillas. Tenemos que aprender eso en esta crisis. Hágase la pregunta, ¿qué cosas debe ya renunciar definitivamente para que cuando, y ojalá desde ahora, no esperemos que pase esta crisis, sino desde ahora, y que cuando pase la crisis ya estemos entrenados y usted pueda decir, he quitado de mi vida aquellas cosas que me están haciendo daño? A veces, cuando pensamos de una manera religiosa, decimos, no hago esto porque esto es pecado, pero esa no es la verdadera razón. Usted debe pensar diferente y decir, esto no lo debo hacer porque afecta mi vida y afecta negativamente la vida de los demás. Esa es la verdadera razón. Ese es el sentido teoterápico y verdaderamente espiritual de por qué nos tenemos que portar bien. Antiguamente le decían a uno, no fume porque a usted no fuma o no bebe porque su religión se lo prohíbe. No es por ese lado. Más bien es, no fumo, no bebo, no soy inmoral, no soy corrupto, porque eso me hace daño. Daña mi vida y daña la vida de mi familia, de mis hijos, de mi legado y de la sociedad en general. Bueno, pero avancemos porque esto está muy bueno, este pasaje. Miremos el versículo número 20. Versículo número 20. Dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, enfatizo en la frase final, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Bueno, aquí la famosa frase que ustedes conocen. La esperanza debe ser lo último que se pierde. Algo que tenemos que desarrollar en los tiempos de crisis es aprender a desarrollar esperanza. Y la esperanza tiene que ver con colocar los ojos en el Señor, no en las circunstancias. Yo debo entender que en medio de toda crisis siempre hay una esperanza. Pero yo me aferro a la esperanza cuando confío en las promesas de Dios. En ese sentido, yo les motivo a que tengan mucho cuidado con lo que escuchan a diario. Incluso los psicólogos, en cuanto a la salud, en esta crisis nos están recomendando que no nos pasemos todo el día escuchando noticias, estadísticas, porque eso nos deprime más. Dediquemos tiempo, claro, sin ignorar la realidad, dediquemos tiempo a crecer, a desarrollar una nueva manera de pensar, a pensar en términos de esperanza y de fe. La esperanza me lleva a lo que dice el versículo número 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Miren el lenguaje y la motivación de este hombre de Dios, Pablo. Él estaba en la misma barca, sabía que se podían hundir, sabía que la tempestad era fuerte y que podían perder la vida. Vuelvo a repetir el versículo. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque cuando hay esperanza, genera buen ánimo. Cuando yo me dejo llenar el corazón de amargura, de desesperanza, de pesimismo, de negativismo, entonces viene el miedo, el temor, el susto, y comienza un lenguaje de pesimismo. Pero miren también el lenguaje del apóstol. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿Cómo se llama eso? Un lenguaje de fe. Y es lo que tenemos que desarrollar en tiempos de crisis. Desarrolle un lenguaje de fe. Es muy importante que usted evalúe qué es lo que usted está hablando ahorita que estamos en la casa. ¿Qué habla todo el día? ¿Un lenguaje de queja? ¿Un lenguaje negativo? ¿Un lenguaje de desesperanza? Si este es el momento más oportuno para que estemos inyectando a nuestros niños, a nuestros hijos y entre nosotros mismos un lenguaje de fe. Vuelvo y explico, o aclaro. El lenguaje de esperanza y de fe no significa ignorar la realidad.
Por eso el Salmo 23 es tan sabio, dice el rey David. Aunque ande en valle de sombra de muerte. No ignora la realidad, pero dice enseguida, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. ¿De dónde nace el lenguaje de esperanza? 1, de no ignorar la realidad. 2, de no mirar y concentrarme solo en la realidad y en las circunstancias, sino concentrarme en las promesas de Dios, como decía el rey David. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Vamos al versículo 23. Dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy, a quien sirvo. Diciendo Pablo, no temas. Versículo 23. Es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido a los que navegan contigo. Hay varias enseñanzas aquí en este versículo 23 y 24. 1, que usted debe creer que usted no está solo. El apóstol decía, está conmigo el ángel del Señor. Y eso es lo que usted tiene que apropiarse en este tiempo, para no llenarse de miedo, de temor, de pánico. Todos los días incluso yo le motivo a que repita, Dios está conmigo, Dios está con nosotros, porque eso le va a generar a usted una fuerza sobrenatural. De las grandes promesas de la Biblia, la que más se repite es, no temas, yo estoy contigo. No temas, yo estoy contigo. Yo estaré contigo donde quiera que vayas. Yo te doy nuevas fuerzas. Levantarás alas como las águilas. Yo te ayudaré, yo te sustentaré. Y eso es lo que usted tiene que repetir, creer que usted no está solo. En medio de la crisis, ni usted ni su familia estamos solos. Lo segundo que aparece en estos dos versículos es, no temas, no temas. Y otra cosa que le dice el ángel del Señor a Pablo, o sea, Dios, le dice, es necesario esta prueba. Qué interesante, parece que fuera como incomprensible eso que Dios está diciendo. Es necesaria esta prueba. Pero ¿sabe por qué es necesaria? Porque necesitamos retomar como cambiar el rumbo de nuestra vida. Me llamó la atención, y ustedes seguramente también les ha llegado noticias de que con este confinamiento en las casas, los pajaritos están llegando a los árboles, las aves se sienten más tranquilas, hay calles donde están apareciendo ya animalitos que caminan, uno siente en la mañana más los pajaritos que cantan. En muchas ciudades, en los ríos se han multiplicado ya y han llegado peces en épocas donde no se veía ni un solo pez. O sea, la misma naturaleza está descansando, nos estamos renovando. Por eso el ángel del Señor le dice a Pablo, esto es necesario que ocurra, es necesario esta prueba, es necesario que tengas que ir allá. A veces pensamos que Dios, como nos ama, Él nos evita o nos va a evitar los tiempos difíciles, pero los tiempos difíciles son necesarios para que renovemos nuestras fuerzas, para que renovemos nuestra manera de pensar, para que renovemos nuestras decisiones. Y le dice en el versículo 24, Dios los salvará a todos. Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Qué hermosa esa frase. A todos los que navegan contigo. Usted sabe que al lado suyo hay personas que navegan con usted, sus hijos, su familia, sus compañeros de trabajo, su equipo de trabajo que usted dirige. Ellos navegan con usted, por eso usted es clave en la manera como determine su vida, las decisiones que tomen. Versículo 25. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como Él lo ha prometido, como se me ha dicho. Aquí hay una enseñanza muy importante en tiempos de crisis. Yo debo confiar en la promesa de Dios. ¿Y sabe qué dice Dios? He aquí yo hago cosa nueva, dice el libro de Isaías. He aquí yo hago cosa nueva. Pronto la haré salir a luz. Otra vez abriré camino en medio del desierto
y crearé ríos en medio de la soledad. No se acuerden de las crisis pasadas, o sea, no se angustien por las crisis pasadas, porque es tiempo para confiar. Si algo me debe llevar esta crisis es confiar en las promesas de Dios, pero eso me debe llevar a conocer cuáles son las promesas de Dios. Algo que le genera a uno mucha paz es leer y memorizar las promesas de la palabra de Dios. Versículo 34. Por tanto ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun ni un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Qué hermosa promesa. Dios nos cuida, eso es lo que tenemos que entender. Dios nos protege, Dios nos guarda. Todos en este tiempo le hemos cogido más sabor al Salmo 91. Yo le motivo que si usted no lo ha leído, ojalá se lo aprenda y lo tome como un pasaje bandera en su vida en este tiempo, para que usted se lo lea a sus hijos. Aquella promesa de protección que Dios tiene sobre nosotros. Créale a Dios. Como dice esta frase, que ni aun un cabello de su cabeza, de usted y de su familia, perecerá, porque Dios nos cuida y nos protege. Versículo 35. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios. En presencia de todos, partiéndolo, comenzó a comer. Aquí tenemos dos cosas bien interesantes. ¿A qué nos debe llevar este tiempo? A ser más agradecidos, a agradecer a Dios, a optar por una actitud de gratitud. Deseche la queja, deseche el quejarse todos los días. Seguramente hasta antes de esta crisis nos veníamos quejando de todo. Me quejo del trabajo, me quejo de mis compañeros de trabajo, me quejo de mi jefe, me quejo de la comida. Qué bueno que esta crisis nos lleve a tomar una decisión, ser agradecidos. La gratitud abre el camino de la bendición que viene del cielo, el ser agradecidos. No hay cosa que mueva más y produzca más milagros que agradecer. Agradecer. Acuérdese de esa famosa canción que dice: gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo el color, el negro, el blanco. Decía Mercedes Sosa en su canción, qué bueno que la volviéramos a oír en este tiempo. Gracias a la vida. Y si hay algo que Dios bendice es la gratitud. Y aquí dice que el apóstol en medio de esa crisis comenzó a dar gracias. Porque eso es lo que tenemos que aprender en medio de la crisis. Pero no solamente en la crisis. Vuelvo y repito, esto que estamos compartiendo es para que ya lo tomemos como un modus vivendus. Cada uno de estos puntos como un modo de vida de aquí en adelante. Porque si no sería triste. El virus peor, la peor tragedia, no sería lo que nos está pasando, sino el que haya pasado la crisis y sigamos en las mismas. Ese sí sería el verdadero, pero virus terrible. Dar gracias a Dios. Pero dice otra cosa, habiendo dado gracias a Dios en presencia de todos y partiendo el pan. Literalmente lo que quiere decir es compartiendo el pan. Y eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo. Piensa en un familiar. No solamente piensa en su familia y en sus hijos, claro, es nuestra primera, nuestra prioridad más importante. Pero piense en un vecino, piense en alguien, tal vez que usted conoce, alguien que está pasando una gran necesidad en este tiempo. Hay gente que se está quedando sin trabajo, hay gente que ya no está recibiendo su sueldo, hay muchas personas que incluso dentro de una familia todos quedaron sin trabajo. La pregunta es, en este tiempo comparta el pan, pero no lo comparta solamente diciendo, bueno, yo por eso compré en el supermercado, pero por bultos. No,
piense en su vecino, piense en un amigo lejano, piense en un familiar lejano, llame y pregunte, bueno, ¿cómo estás? ¿Qué te hace falta? Yo te voy a compartir esto. Porque ahí es donde viene la bendición, en la medida que usted da y eso lo adopta como un modo de vida de aquí en adelante, usted recibirá la bendición del cielo. Versículo número 40. Va a leer sobre todo este último parrafito. Dice el versículo 37, éramos todas las personas en la nave 276. Dice versículo 40, cortando pues las anclas. ¿Usted sabe cuál es el propósito de un ancla? El ancla lo que hace es detener el barco. Y esta es otra enseñanza muy importante. ¿Qué actitudes, qué pensamientos, qué forma de vivir o qué hechos en mi vida, que yo los tengo ya como rutina diaria, están anclando mi vida? Como le dicen los papás a uno, mi hijo, ya es tiempo de asentar cabeza. Yo les digo lo mismo, ya es tiempo de que asentemos cabeza. Hay cosas que nos anclan. Definitivamente hay cosas que usted tiene que decir ya, no más, hasta aquí. Ya tengo que asentar cabeza. Porque el ancla, ustedes recuerdan que el ancla es un instrumento muy pesado que se echa en el mar y el barco, por grande que sea, no se mueve, queda anclado. Ahí viene esa palabra, estoy anclado. Estoy ahí paralizado, quieto, no avanzo. El ancla es para que el barco no avance. ¿Qué cosas en su vida lo han anclado a la amargura, al resentimiento, al dolor? ¿Qué cosas lo han anclado a la ruina, a la escasez? ¿Qué cosas lo han anclado a la desgracia? Hoy en día mucha gente le echa la culpa a Dios, pero Dios, siendo Dios, ¿por qué no mata ese bendito virus? Porque nos fascina echarle la culpa a los demás, pero nunca somos responsables de decir, Señor, yo soy el responsable de mi propia desgracia. A veces culpamos a los hijos y decimos, mis hijos no sirven para nada, pero ellos son el reflejo de lo que somos nosotros. Cuando nuestros hijos pierden el examen, cuando nuestros hijos fracasan, es nuestro propio fracaso. Eso es duro entenderlo. Entonces, la pregunta es, ¿qué cosas me están anclando? Y eso me debe llevar a tomar grandes decisiones, como les decía al principio. Sigamos leyendo. Versículo 41, ya vamos a terminar. Pero dando en un lugar de dos aguas, qué interesante esa frase. De dos aguas, de doble ánimo. A veces nuestra vida es una vida de doble ánimo. No nos definimos, no definimos nuestra vida, sino que somos, como dice la carta de Santiago, el hombre de doble ánimo es inconstante. Ojo a esa frase. Aquí el barco llegó a dos aguas, y a veces uno anda en la vida entre dos aguas. Hay un dicho popular que dice, o gallo o gallina. O sea, o es o no es. Y eso tiene que ver con desarrollar convicciones profundas y principios. Una vida centrada en principios. Porque cuando usted vive, bueno, como dicen por ahí un dicho, ¿cómo es que dice? El mono baila a lo que le llegue, ¿cierto? A lo que le lleve, a lo que le toquen, ¿cierto? No, nosotros no podemos vivir de esa manera. Nosotros tenemos que ser personas de convicciones profundas. Por ejemplo, que usted no se porte bien solamente cuando lo están vigilando, sino que cuando usted esté solo, usted tome la decisión de tener un corazón íntegro. No, hagamos esto de cualquier manera porque nadie nos está viendo. Eso es andar entre dos aguas, o sea, ¿soy o no soy?
Y desafortunadamente muchos cristianos viven de esa manera. Predican una cosa, pero su vida dice otra muy distinta, entre dos aguas. Y así no podemos vivir. Que esta crisis nos lleve a tomar decisiones, pero fundamentales, a vivir por principios y a no ser, como dice Santiago, hombres o personas de doble ánimo, inconstantes en todos sus caminos. La Biblia también dice que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no, ser de palabra, ser de principios. Y eso lo tenemos que recuperar porque fue lo que vimos en nuestros abuelos, bisabuelos. Ellos eran hombres de palabra, de principios. Y termina este pasaje hermoso, versículo 42. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase, nadando. A veces tomamos la decisión más, digamos, la más fácil. Nunca tome el camino más fácil. Hoy en día, aquí en Antioquia, en Medellín, en Colombia, nos ha hecho mucho daño aquella filosofía de yo me quiero ganar dinero, el dinero fácil. No, debemos luchar, trabajar, ganarnos el pan de cada día, esforzándonos y creciendo. No tome el camino más fácil. Generalmente, piensa en esto, el camino más fácil, y eso lo dice la Biblia, es el que lleva a la perdición. El camino estrecho, el camino difícil, el camino que implica esfuerzo, es el que lleva a la bendición. Versículo 43. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y salieron a tierra. Y el último versículo. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave. Y la última frase, léala conmigo, dice, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. ¡Qué hermosa! Es como el colorín colorado. Ese es como la enseñanza o el resultado final. ¿Cómo lo entendemos? Si yo pongo en práctica, en medio de la crisis, estos principios que yo le he compartido, que Dios nos ha compartido a través de este pasaje, le aseguro que va a suceder lo que dice esta última frase. Y aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra, o sea, cruzaron la tempestad, cruzaron el mar agitado, cruzaron el tiempo de crisis y salieron al buen puerto, a la otra orilla, experimentando salud, sanidad y salvación. Para concluir, yo quiero decirles, 1. ¿Cómo está aprovechando usted esta crisis? 2. ¿Qué decisiones está tomando? 3. ¿Qué nuevo estilo de vida está adoptando? 4. ¿Cuánto está escuchando usted la voz de Dios a través de estos consejos? ¿Y cuánto usted se quiere comprometer con estos? Aquí hay muchos puntos. Creo que con más de 20 creo que les enseñé o nos enseñó el Señor a través de este pasaje. ¿Cuánto usted se quiere comprometer para que en la medida en que pasa esta crisis y superamos esta crisis, usted pueda decir, he tomado grandes decisiones en mi vida y estoy logrando que en mi vida se cumpla lo que dice el libro de Isaías? He aquí, estoy comenzando a vivir una cosa nueva, una vida nueva. Ya la estoy viviendo. Otra vez, el Señor abre ríos en el desierto y torrentes en medio de la soledad. Para finalizar, yo les invito a que hagamos una oración corta. Permítame orar por usted, por sus familias, por sus hijos, por su trabajo, creyendo que vendrá la bendición del cielo. Padre, yo te doy muchas gracias
en este momento, que me has permitido compartir tu enseñanza, tu consejo con estos tus hijos e hijas. Te ruego en el nombre de Jesús que tú los bendigas, que los sustentes en este tiempo de crisis, que nos permitas repasar estos puntos de este capítulo y comprometernos primero contigo, con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestra sociedad, con nuestro país, con el mundo entero, de que definitivamente esta situación ya hemos tomado la decisión de cambiar nuestra manera de vivir. Señor, abre los tesoros del cielo, las ventanas del cielo, y derrama sobre estos tus hijos que me escuchan hoy, que están conmigo hoy, toda bendición hasta que sobreabunde. Protégenos conforme a la promesa del Salmo 91 y permítenos ver tu poder y tu gloria al cruzar, avanzar y superar esta crisis, para luego poder regocijarnos contigo y declarar, como dice el Salmo, nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza, y diremos entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor, aún en medio de esta crisis, en medio de nosotros. Sembramos con lágrimas, pero recogeremos grandes frutos, con gavillas abundantes de bendición. Veremos tu poder y tu gloria, veremos la bendición en nuestras familias, y nuestra vida será diferente como consecuencia de las decisiones que con base a estos principios que hemos estudiado vamos a tomar. Yo bendigo con la bendición del cielo, con la triple bendición, bendigo sus vidas, los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, que Dios les bendiga. Prácticamente estuve con ustedes una horita compartiendo este tema. Espero que sea de bendición para ustedes y les motivo a que lo compartan con su familia y con muchas personas más. Que Dios les bendiga rica y abundantemente, 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 abundantemente.